Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia, invocando la presencia del Espíritu Santo para que sea guiándonos y revelándonos toda la verdad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Vamos a seguir, hermanos, con la verdadera iglesia de Dios. Ante todo, quiero aclararles, hermanos, que la verdadera iglesia de Dios es cada uno de los miembros que conforman el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Actualmente, las denominaciones se reúnen en casas o congregaciones para alabar al Señor, y eso está bien. La identidad que el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos y que tengamos de una vez claro es que personalmente cada uno de nosotros conformamos la iglesia. Y la iglesia es el grupo de personas que tienen una misma fe, un mismo amor y una misma esperanza en Cristo Jesús. El congregarnos para nosotros es esencial. ¿Por qué es esencial? Porque en una congregación, hermanos, vamos a adquirir el crecimiento espiritual que Dios Padre quiere que nosotros tengamos. Si vamos al libro de los Hechos, los apóstoles, ellos se congregaban. Pero ¿qué pasaba aquí? Ellos no se quedaban en un solo sitio. Ellos predicaban el evangelio, imponían las manos y mandaban grupos de personas y hasta ellos mismos salían a predicar el evangelio. En las congregaciones nosotros nos reunimos y la obligación de cada uno de nosotros es ir a predicar las buenas nuevas del evangelio. Recuerden, hermanos, que Dios no hace excepción de personas. Otra de las cosas es que todos tenemos dones. Otra de las cosas, que no hay grande y no hay pequeño, porque todos somos uno en Cristo Jesús. El apóstol Pablo aquí nos aclara y compara el cuerpo de Cristo con el cuerpo humano. Él nos dice en algunos versículos, si por decir nosotros un ejemplo nos machucamos un dedo, todo nuestro cuerpo se duele. No se va a doler solo el dedito que nos machucamos. En el cuerpo de Cristo, si hay personas o hermanos que de pronto son de poca fe, hay que saberlos orientar. Aparte de eso, una de las cosas principales que nosotros debemos tener muy bien en claro es estimularlos para que vayan directamente a consultar la palabra de Dios. Hay que consultar los evangelios. Es necesario saber de la palabra de Dios, hermanos, para que, como decimos popularmente, no nos metan los dedos a la boca. A eso el Espíritu Santo se refiere respecto a la verdadera iglesia de Dios. Entonces, teniendo bien en claro que cada uno de nosotros somos la iglesia, el Señor lo que quiere es que nosotros nos convertamos en miembros de esa iglesia. ¿Y cómo nos vamos a convertir en miembros del cuerpo de la iglesia de Jesucristo? Primeramente, un arrepentimiento genuino. Arrepentirnos y apartarnos del pecado, dice la palabra de Dios.
Después que nos arrepintamos sinceramente, viene la misericordia de Dios sobre nosotros y nos perdona. Después que viene la misericordia de Dios, viene su gracia. Después que tenemos la gracia sobre nosotros, que es buena opinión de Dios, delante de Dios y buena opinión delante de los hombres, el mismo Señor nos da un nuevo nacimiento. Aquí nadie en esta tierra nos da un nuevo nacimiento, solo Dios. En Primera de Pedro 2:4 dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio espirituales y aceptables a Dios. La idea que el apóstol aquí nos plantea es que nosotros somos piedras, y esas piedras es para formar como un edificio, lentamente formar el cuerpo, el templo de Dios. Eso solamente lo hace Dios por medio de su palabra. Dice también en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu Santo. Mire qué preciosa revelación que el Señor nos está haciendo esta noche a nosotros. La principal piedra del ángulo es Jesucristo. Dice que tenemos que estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Los apóstoles, vuelvo y repito, son los 12 apóstoles que andaron con el Señor Jesucristo, que fueron testigos de su muerte y de su resurrección. Los profetas son aquellos que están en el Antiguo Testamento. Dice, y lo más hermoso de todo esto es que aquí dice que este edificio bien coordinado va creciendo para ser templo del Espíritu Santo. Entonces, todos nosotros tenemos que tener esas características para ser miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Acá no se trata en esta prédica de la palabra de Dios, qué iglesia predica bien o qué congregación predica, qué denominación predica mal. Aquí en esta prédica se aplica la palabra que dice: y sabréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Primera de 3:11 dice, Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál otro fundamento? Dice Gálatas 1:7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto significa, hermanos, lo que yo les he venido recalcando, sacar la palabra de Dios del texto y convertirla en pretexto y descontextualizarla. Decir yo pienso, o Pepita Mendieta me enseñó o me dijo, o resultó que fue mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. El único fundamento que nosotros debemos tener es Cristo.
Otro fundamento, y es totalmente que Dios no puede aceptar, es mezclar doctrinas y fábulas. Dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto de sutilezas y filosofías huecas quiere decir, hermanos, es que si nosotros le vamos a creer más a un filósofo, a un astrólogo, por más sabiduría terrenal que tenga, entonces le vamos a dar a entender a Cristo que Él sabe más que la palabra de Dios. Esto también quiere decir que los rudimentos del mundo. Hay que tener bien en claro, hermanos, cuando aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas, es acomodando lo espiritual con lo espiritual. Nosotros no podemos acomodar, nos es imposible acomodar lo espiritual con lo terrenal. Dios no nos lo permite y porque está escrito en la palabra de Dios. Dice Gálatas 1:9. Como antes hemos dicho, ahora lo repito, si alguno os predica otro evangelio diferente que os hemos anunciado, el tal sea anatema, o sea, maldito. Dice también la palabra de Dios en Gálatas 1:10, pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara, no sería siervo de Dios. En otras palabras, nosotros tenemos que estar preparados, hermanos, mediante el Evangelio, leer la palabra de Dios, para que no seamos blanco fácil del engaño. Para que si vamos a ir a predicar el Evangelio, nosotros no sepamos ni dónde estamos parados, porque la obligación de cada uno de nosotros es llevar las buenas nuevas, que es el Evangelio, a toda criatura. Y esto es un mandamiento de Dios. Recuerden, hermanos, aquí no hay sabio, ni el que se las sabe todas, ni el que no sabe, porque todo está escrito y todo está inspirados. La Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo a los santos hombres de Dios, que fueron los apóstoles y los profetas. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Dios mío y Padre de mi Señor Jesucristo, te damos la gloria y te damos la honra. Venimos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón por cada uno de nuestros pecados, dándote gracias nuevamente, Señor, porque como tu palabra lo dice, Señor, somos esos miembros, Señor, de tu cuerpo santísimo. Somos esos miembros que conforman tu iglesia, Padre. Pues escrito está, tú no moras en templos hechos de manos de hombres. Que congregarnos, claro que sí, nos toca congregar. ¿Y para qué tú nos das ese mandato de congregarnos? Para crecer todos unidos, juntos, en el amor, la fe y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, para llevar las buenas nuevas a toda criatura. Gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Te pedimos en el nombre de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos concedas un arrepentimiento genuino y que perdone cada uno de nuestros pecados, Señor. También te pedimos que nos conceda un nuevo nacimiento en Cristo Jesús y que nos conceda también el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Padre, clamamos, Señor, porque la tierra no puede más con el pecado. Vomita a diario, Señor. Ten misericordia de los moradores de esta tierra, Padre.
Concédeles un arrepentimiento genuino, Señor. Padre, encomiendo a cada uno de mis hermanos de este hermoso y precioso grupo y pido, Padre, que pongas en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Que como dice la Escritura, Señor, si verdaderamente Cristo nos liberta, seremos libres. Permítenos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea Cristo el que sea libertándonos a cada uno de nosotros. Ponemos delante de ti, Padre, cada una de nuestras necesidades, porque sabemos que tú cuidas de nosotros. Te pedimos también que ponga de nuevo en nuestras palabras para predicar las buenas nuevas. Gracias, Padre, por esta nueva naturaleza que tú nos has dado en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y gracia, bendiciones, buenas noches.